¿Qué tal estáis? Bueno, uy, me he puesto en pantalla pequeña. Bueno, han pasado ya 4 meses desde que se produjo la tragedia de Valencia, tragedia evitable porque fue provocada y cada día estoy más convencido. Y pasados esos 4 meses estoy viendo cosas con las que estoy alucinando, alucinando. Resulta que cuando sucedió la tragedia, al día siguiente o a los 2 días, no recuerdo, lo que hice fue meterme en Telegram en varios grupos que se habían creado desde distintas poblaciones de Valencia para organizar pues el tema de las ayudas, el tema de gente que necesitara cualquier tipo de socorro, albañiles, ayudas humanitarias, bueno, en fin, de todo. Y me metí en esos grupos para ir viendo lo que se iba produciendo y lo que se iba necesitando. He estado pendiente de los grupos, son varios, más o menos todo este tiempo, hasta esta misma mañana que de repente me he encontrado que en el grupo de Alfafar, voy a concretar porque me da igual que me pueda escuchar alguien de Alfafar y le pueda molestar, hasta que me he encontrado en el grupo de Alfafar con una discusión entre gente que creía que el culpable era Mazón y gente que creía que el culpable era Pedro Sánchez. Y una discusión en la que creía, o el que creía, no sé si eran hombres o mujeres, no me acuerdo, creo que eran mujeres, pero la que creía que era Pedro o Mazón, perdón, le decía a la que creía que era Pedro Sánchez que era una racista porque hablaban de Marruecos y no sé qué, unas cosas surrealistas. Cuando he visto esa discusión, me he ido inmediatamente del grupo porque no lo podía entender. Digo, joder, con el panorama que tienen encima, están perdiendo el tiempo en discusiones como estas cuando cada día es más evidente que los culpables son todos. Pero incluso en la tragedia, incluso teniendo la tragedia cerca, Alfafar, o sea, Alfafar es uno de los pueblos más afectados por las riadas provocadas. Aun teniéndola cerca, todavía son capaces de estar discutiendo si es más culpable uno que el otro y con ideología política superpolarizada. En lugar de decir, vaya panorama tenemos, vamos a tratar de ayudarnos, vamos a ir a por los culpables, que son todos, y vamos a dejarnos de pegarnos entre nosotros. Pues bien, incluso en la zona cero, por así decirlo, todavía se están con estas historias. Con lo cual, evidentemente, la obra de ingeniería social que se está haciendo en España funciona perfectamente, porque para llegar a esos extremos en zonas directamente afectadas, o tienes que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto, o tienes que estar muy contaminado por toda la porquería que desde todos los partidos políticos se está metiendo en las cabezas a la gente. Me parece hasta mentira estar en una situación humanitaria, económica, social de ese tipo y estar discutiendo que si Mazón es más culpable que Sánchez o si Sánchez es más culpable que Mazón, teniendo en cuenta que todos ellos son culpables y teniendo en cuenta que ninguno de ellos ha sido capaz de dimitir. Ninguno. Y ni siquiera ningún juez ha sido capaz de tirarle de las orejas y de decir, coño, vamos a ver, vamos a poner negro sobre blanco qué es lo que ha pasado aquí y a los responsables vamos a llevarles a prisión, vamos a encerrarles en la cárcel porque se ha cometido una de las mayores barbaridades que se pueden haber cometido en este país. Un 11M, o sea, lo que tenemos en Valencia es un 11M multiplicado por no se sabe cuánto, porque quien todavía siga pensando que haya habido 200 y pico muertos es que tiene un despiste bastante considerable. No me creo las cifras oficiales, no me las creeré nunca y empiezo a pensar que no van a salir nunca, porque esta sociedad en la que vivimos no hace presión alguna, no ejerce ningún tipo de presión para conocer la verdad y para que los culpables sean castigados. Es más, siguen con esas discusiones. Mientras la gente discute que si Sánchez y si Mazón, la realidad es esta, lo que dice David Alfafar. No nos avisaron y las consecuencias han sido y son terribles. Escuchad la tragedia que está viviendo mucha gente en Valencia. Imaginaos, poneos en la piel, sobre todo esas de Alfafar o esos de Alfafar, que discutían sobre si Sánchez y Mazón, poneos en la piel de esta gente.
y que bajaba tantísima agua que mi marido le decía, Jesús, Jesús, baja el perro y súbete tú. Y entonces mi hijo le hizo caso a mi marido y al bajar el perro se le escapó por el agua. Y mi hijo fue a coger su perro. Mi marido ve que se le va a su hijo, dio un chillido desgarrador. Y mi hijo, el otro, se fue a por su hermano a ayudarlo. Uno detrás del otro. Y mi marido ve cómo se fueron los dos hijos. Se fue a continuación porque no podía aguantar, subió en la ventana. Porque no tenía fuerza, no tenía aliento, no tenía nada más que de ver que se fueron sus hijos. Se fue detrás, uno detrás del otro, en un instante. Todo eso en un instante. Y yo, se fue el habla, se fue todo. Y ver la cara de mis hijos, de mi marido. Estuve enganchada en la ventana muchas horas. Y cuando ya vi que parecía que iba a bajar el agua un poco, intenté bajarme de la ventana para irme a casa de mi hermana. Ella y mi cuñada me tuvieron que subir por la escalera porque yo no podía subir, no tenía ni fuerza ni nada. Y un frío que tenía y unos temblores que me moría. Mis hijos. ¿Os creéis que esto es normal? ¿Pero os creéis que esto es normal? Que haya pasado todo esto hace 4 meses y que a estas alturas de la película estemos todavía con esos debates, que si PP, PSOE, que si el uno más y que el otro menos, y que si tú eres un racista o tú no lo eres. ¿Os creéis que es normal que, habiendo pasado lo que ha pasado, estemos con esas discusiones, en lugar de apuntándonos entre nosotros, en lugar de apuntar a los responsables y exigir responsabilidades a Pedro Sánchez, a Teresa Rivera, a los de la Confederación Hidrográfica del Duero, a Amazon, a todo el gobierno de Valencia, a la delegada del gobierno, a la Unión Europea, a todos los responsables de lo que ha sucedido en Valencia? En lugar de eso, discusiones sobre si Sánchez Mazón, que si tú eres facha, que si eres racista, que si no sé qué, que si no sé cuántos. No sé, yo ya empiezo a pensar que cada uno tiene lo que se merece, porque esto no es normal. Yo estoy absolutamente indignado con lo que estoy viendo a mi alrededor, pero indignado. O sea, me parece hasta mentira. Si yo estuviera teniendo esa desgracia a mi lado, que la tengo a muchos kilómetros, estoy bastante lejos de Valencia, si la estuviera a mi lado, vamos, no se me ocurriría ni de coña entrar en ese tipo de discusiones, viendo a mi alrededor gente que ha perdido familiares, gente que ha perdido negocios, gente que lo ha perdido todo, gente que no tiene nada. Y yo, oh, que si Sánchez, que si facha, que si rojo. De verdad, es como para hacérselo ver en las cabezas de muchos. Que se las hagan ver porque esto no es normal.